De acuerdo con la definición de Corrales, en su libro Estratigrafía de 1977, las estructuras sedimentarias representan la disposición geométrica de los elementos que constituyen un sedimento, las cuales son originadas por procesos físicos, químicos y biológicos dentro de un ambiente sedimentario determinado. A continuación hablaremos de 4 estructuras sedimentarias, como lo son imbricación de clastos, estratificación bimodal, estratificación gradada y estratificación masiva. Estas se clasifican como estructuras primarias, inorgánicas y de ordenamiento interno. La imbricación de clastos es una estructura sedimentaria, como se dijo anteriormente, de origen inorgánico, en la cual los granos adoptan una orientación definida al instante de entrar en reposo, es decir, cuando la energía del medio que los transporta disminuye. La tendencia de alineación se debe principalmente al tipo de corriente y a su capacidad de transporte. Así, tenemos 2 principales tipos de orientación de granos. El primero, paralelo al flujo de corriente e imbricado 15 a 18 grados corriente arriba. El segundo, perpendicular a la corriente, no siempre presente. Esta orientación se determina con base a los ejes mayores de los clastos. Cuando entre los clastos existe una abundante proporción de matriz arenosa que llega a prevalecer sobre ellos, puede asimismo existir disposición imbricada de los mismos, aunque el ángulo de imbricación es generalmente menor. Esta estructura nos permite determinar la dirección y en algunos casos el sentido del medio de transporte, ya que tienden a disponerse en forma inclinada en dirección contraria a la corriente. Estratificación bimodal. Como su nombre propio lo indica, está formada por 2 grupos de láminas orientadas formando un cierto ángulo, lo que le confiere la forma de espina de pez. No debe confundirse este tipo de estratificación con la presencia de ciertas formas onduladas en varias direcciones, lo cual es bastante frecuente. Para evitar estas confusiones debe reconocerse el tipo de estratificación a ser posible dentro de un mismo grupo de láminas, en cortes realizados en 2 direcciones perpendiculares. Este tipo de estratificaciones es debido probablemente al flujo y reflujo de las mareas. Es un tipo de estructura sedimentaria formada en las zonas de marea, en el que la corriente fluye periódicamente en la dirección opuesta. Estratificación gradada. Es un tipo de estructura de ordenamiento interno de las partículas que consiste en la disminución progresiva del tamaño del grano de la parte inferior a la superior del estrato. Esta estructura es típica de las turbiditas, aunque sin ser exclusiva de ellas, pues puede hallarse en otros medios sedimentarios. A esta gradación en el tamaño de los granos de mayor a menor, desde la parte inferior a la superior del estrato, se le denomina corrientemente granuloselección. Es un criterio de polaridad de las capas de gran utilidad, especialmente para el geólogo de campo, pues permite conocer cuál es el muro y cuál es el techo con mucha rapidez. Genéticamente se considera formado por la decantación de material en suspensión a medida que decrece la velocidad de la corriente. Esta selección por tamaño se efectúa ya en el seno de la corriente turbulenta. Al disminuir la capacidad de transporte, los granos grandes son los primeros en depositarse y sucesivamente los de tamaños menores. En ambientes con variaciones moderadas de energía es muy común la estratificación gradada. Por ejemplo, en ríos con influencia de estaciones en donde hay cambios de las cantidades de agua, pero también en el mar por la acción de las corrientes de turbidez. Estratificación masiva. Es una estructura sedimentaria sin depositacional de ordenamiento interno, es decir,
Su origen va conjuntamente con el depósito de sedimentos. Es característica de ambientes de depósito de baja energía, donde normalmente se encuentra asociada a flujos de barro, flujos de detritus y a las partes más bajas de las turbiditas. También son propias del depósito de flujos de lahares y brechas. A diferencia de las estructuras que observamos comúnmente, estas carecen de estratificación y laminación, en las cuales es muy difícil distinguir sus límites. No presentan una organización visible, son de aspecto homogéneo y frecuentemente se encuentran compuestas de rocas de grano finos extensamente recristalizados, aunque también pueden presentarse en rocas con sedimentos poco calibrados, es decir, bloques dispuestos en forma irregular en una matriz de grano fino. Esta estructura sedimentaria no es muy común encontrarla en las unidades de sedimentación. Puede generarse debido a diversas causas. Un estrato puede ser masivo debido a procesos diagenéticos. Esto es característico en ciertas lutitas, calizas y dolomitas que han sido fuertemente recristalizadas. Además, las estructuras primarias pueden ser completamente destruidas en un estrato por una intensa radiación orgánica. Las estratificaciones masivas típicas son a menudo observadas en rocas de grano fino, tales como en arcillas, margas, calcilutitas y en rocas arrecifales in situ, bolititas, que comúnmente carecen de estratificación. Las areniscas con estratificación masiva son raras. Son más frecuentemente observadas en arenas con buen escogimiento, donde no pueden ser identificados ni delineados variaciones texturales en la roca.